Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una sesión más de tu Academia de Matemática. Esta ocasión vamos a iniciar con las sesiones de estadística para los niños de primer año de bachillerato que no alcanzaron a ver estos temas. Y vamos a dar inicio completamente a la sesión de estadística. Esta sesión será introductoria, toda la parte teórica y así sucesivamente cada sesión. Ya vamos a ir viendo los diferentes tipos de ejercicios, los gráficos y luego lo que son medidas de tendencia central, eh, lo que son medidas de posición y medidas de dispersión por último, ¿verdad? Así que bienvenidos, iniciamos inmediatamente ahorita los contenidos que vamos a ver en esta clase. Te los dejamos acá en pantalla para que tú los puedas leer despacio. Y la frase de nuestra sesión es del señor Nelson Mandela: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, ¿verdad? Un gran líder que logró unificar una nación tan conflictiva como Sudáfrica y llegó a posicionarla dentro de lo que es como nación muy fuerte, y eso se lo deben a este gran líder que es el señor Nelson Mandela. Bien, vamos a dar la definición entonces de estadística, ¿verdad? Aquí tenemos ya la explicación de lo que es la definición del término. Tenemos muchas definiciones de estadística, pero en síntesis la vamos a definir como la ciencia o rama de la matemática que se ocupa de recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar información cuantitativa para obtener conclusiones válidas, solucionar problemas, predecir fenómenos y ayudar a una toma de decisiones más efectivas. Eso es entonces la definición de estadística. Seguimos, ¿verdad? ¿Ves? Acá tenemos una parte de lo que es la estadística. Recolectaremos datos, los vamos a agrupar y los vamos a presentar a través de un gráfico. Nos va a servir para la toma de decisiones, ¿verdad? En una empresa, en un departamento de economía, de finanzas, mercadeo, según lo que tengamos. Los fines de la estadística son conocer, predecir, comparar. Fines de la estadística: conocer, predecir, comparar. Bien, conocer las características de un grupo de casos de estudio. Eso es conocer, ese es uno de los fines de la estadística. Aquí tenemos un pequeño esquema, ¿verdad? De lo que puede ser un diseño de casos y controles. La población tendrá controles sanos, casos enfermos. Los casos enfermos se van a agrupar en casos expuestos, casos no expuestos, y los controles sanos, controles expuestos, controles no expuestos, y así sucesivamente para poder conocer eh, este elemento en común de la población, ¿verdad? El segundo fin: comparar entre los resultados actuales y los obtenidos en experiencias pasadas para determinar las causas que han influenciado en los cambios. Aquí tenemos lo que hemos estado viviendo a nivel mundial, ¿verdad? Como es el COVID-19. Y aquí tenemos un esquema de cómo nosotros podemos comparar, ¿verdad? Los casos activos, los casos ya recuperados, el total de casos confirmados, en fin, eso es un ejemplo de comparar. Y el tercer fin: predecir lo que puede ocurrir en el futuro de un fenómeno, ¿verdad? Por ejemplo, acá estamos viendo esta persona que está observando, ¿verdad?, cómo es el comportamiento de las finanzas y lo que él puede predecir dentro de un tiempo, cómo van a ser las utilidades que él pueda obtener de sus productos en las ventas de la empresa, ¿verdad? Objetivo de la estadística: describir, analizar y estimar.
El objetivo de la estadística, describir, analizar, estimar. ¿Ya? Bien, aquí está cada uno de los, la descripción de cada uno de esos objetivos, describir, analizar, estimar. Como academia, te vamos a dejar la tareita de lectura, que leas detenidamente cada uno de los conceptos, los analices, porque más adelante los vamos a poner en práctica cuando empecemos a desarrollar los diferentes tipos de ejercicios. Bien, la estadística utiliza unos métodos, esos métodos que utiliza son la recopilación, la organización, la presentación, el análisis y la interpretación, ¿verdad? En esto se basan entonces, la estadística utiliza estos métodos para darle solución a los diferentes tipos de problemas que se le puedan asignar. La recopilación consiste en la obtención de datos relacionados con el problema, motivo de estudio, utilizando instrumentos tales como cuestionarios, entrevistas, informes y memorias. Bien, entonces esa es la recopilación, lo podemos hacer a través de una entrevista, de una encuesta, y ahí vamos nosotros obteniendo los datos que necesitamos. Tenemos la organización, consiste en realizar una crítica, corrección, clasificación y tabulación de los datos obtenidos en el paso anterior. Aquí recopilamos los datos, aquí los organizamos, ya vamos a ver cómo los organizamos. La presentación ya es cómo yo voy a presentar esos datos que yo ya organicé, ¿verdad? En qué tipo de gráfico voy a presentar esos datos. El análisis, pues, consiste, ¿verdad? En descomponer el fenómeno en partes y luego examinar cada una de ellas con el objetivo de lograr una explicación haciendo uso en su mayoría de los cálculos matemáticos, ¿verdad? Y lo último, la interpretación consiste en un proceso mental mediante el cual se encuentran un significado más amplio de los datos estadísticos. O sea, tú puedes observar entonces en un gráfico y en ese gráfico tú podrás interpretar, por ejemplo, si has podido obtener una ganancia o una pérdida de tu empresa, ¿verdad? La clasificación de la estadística se clasifica en dos grandes grupos, como es la descriptiva y la inferencial. La estadística descriptiva es un proceso mediante el cual se recopila, organiza, presenta, analiza e interpreta datos. Es decir, es todo lo que anteriormente vimos, ¿verdad? En las diapositivas anteriores. Eso es lo que significa la estadística descriptiva. En la imagen tú podrás ver entonces, te volvemos a dar ahí un poquito de lo que es la estadística descriptiva y ya ves acá, organicé los datos, los presenté y los puedo interpretar, ¿verdad? La estadística inferencial, llamada también inferencia estadística, la cual consiste en llegar a obtener conclusiones o generalizaciones que sobrepasan los límites de los conocimientos aportados por un conjunto de datos. Esta busca obtener información sobre la población basándose en el estudio de los datos de una muestra tomada a partir de él. Aquí tenemos entonces un esquema gráfico, ¿verdad? De cómo hace la estadística inferencial para obtener la información que ella necesita, ¿verdad? Bien, aquí ya es un resumen, como un marco conceptual, ¿verdad? Resumen de los dos grupos en que se divide la estadística, que te va a servir como lectura y comprensión de mejor manera de lo que estamos viendo. Bien, ahora pasamos ya a definir lo que son los conceptos básicos de cómo se llama de la estadística. Tenemos la población. La tarea de tu academia PAN y H2O será entonces que tú leas despacio, le des pausa al video, lo leas el concepto de población, ¿verdad? Que también es conocido como universo. La población se va a dividir en
En algunos grupos, la primera que nosotros estamos viendo es la finita, la infinita y la población finita cuando está delimitada y conocemos el número de la que lo integran. Y aquí te damos un ejemplo, y nos dice, por ejemplo, estudiantes de la Universidad UTN, es decir, solamente los estudiantes de esa universidad. Y la infinita cuando, a pesar de estar delimitada con el espacio, no se conoce el número de elementos que la integran. Así, por ejemplo, todos los profesionales universitarios que están ejerciendo su carrera, ¿verdad? Eso ya es algo infinito porque no se sabe cuál es el número exacto, ¿verdad? O al menos no lo podemos saber en un determinado corto tiempo. Bien, el siguiente concepto es muestra. Es un subconjunto de la población. Ok, la muestra tiene características. Es representativa, adecuada y válida. Representativa, adecuada y válida. Tenemos otros conceptos. El elemento o individuo es la unidad mínima que compone una población. El elemento puede ser una entidad simple, una persona o una entidad compleja, una familia, y se denomina unidad investigativa, ¿verdad? Todos estos entonces son elementos. ¿De quién? De la población. Eh, Ahora con los datos estadísticos, algo muy importante que debemos de conocer en estadística es el concepto de datos y nos dice que son medidas, valores o características susceptibles de ser observados y contados. Y el ejemplo que se nos da es la edad de los estudiantes de la Universidad UTN. Igual ¿cómo se llama? Que en la muestra, ¿verdad? Ahorita tenemos dos tipos de datos, cualitativos y cuantitativos. Cualitativos, eh, la diferencia entre ellos es de clase y no de cantidad, es decir, es algo que tú no puedes contabilizar, ¿verdad? Eso es un dato cualitativo. Un dato cuantitativo sí es representativo, tú lo puedes contar, tú lo puedes llevar en diferentes eh, orden cronológico, en periodos de tiempo geográficos que van referidos a una localidad. Las fuentes que vamos a utilizar para obtener datos son fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias, pues, son las que se hacen de encuestas, ¿verdad? Se hace directamente, no se necesita intermediario para poder sacar los datos. Y las secundarias, que son a través de intermediarios valiéndose de textos. Y estos pueden ser revistas, documentos, publicaciones de prensa y demás trabajos hechos por personas o entidades. Censo es una técnica de recolección de datos estadísticos que se realiza a toda la población. Y aquí es la persona que está censando, ¿verdad? Y estas son el grupo familiar que se está censando. Encuesta es la técnica que nos permite recolectar datos estadísticos que se realiza en una muestra de la población. Aquí está un ejemplo gráfico de cómo puede ser una encuesta. Bien, las encuestas se clasifican en descriptiva, explicativa, mixtas o por muestreo. Descriptiva, explicativa, mixtas y por muestreo. Nuevamente, como Academia PAN y H2O, te dejamos en la tarea, le des pausa al video y vayas leyendo detenidamente cada uno de los conceptos de este tipo de encuesta. Descriptiva, cuando registra datos referentes a las características de los elementos o individuos. Explicativa, cuando averigua las causas o razones que originan los fenómenos. Mixtas, cuando es descriptiva y explicativa. Por muestreo, cuando recolecta información de grupos representativos de la población. Bien, en esta ocasión, ya cuando están las clases, cuando hemos tenido las clases presenciales, pues ahí se va más despacio
más consciente de cómo se puede formar este tipo de encuestas, y es también un auxilio para los compañeros que llevan o que dan la materia de seminario, ¿verdad? Y aquí se les enseña cómo poder elaborar las encuestas, qué tipo de encuesta voy a utilizar, y somos como un complemento para la materia de seminario. Las variables, aquí sí ya vamos a algo más que nos interesa mucho más ahorita en el curso que estamos dando como academia. Las variables son caracteres susceptibles a cambio y pueden tener diferentes valores en cada elemento o individuo. Las variables pueden ser cualitativas, cuantitativas, ¿verdad? Las variables cualitativas son atributos que se expresan mediante palabras no numéricas, como por ejemplo profesión, religión, marca de automóvil, estado civil, sexo, raza. Aquí no vas a poder contabilizar, sino que solamente vas a como a pedir a poder admirar, por ejemplo, como la belleza. La belleza tú no la puedes medir, pero si la admiras, entonces eso es una variable cualitativa. Cuantitativa es toda magnitud representada por números, como por ejemplo peso, estatura, número de habitantes. Bien, las variables se dividen en nominales. Las nominales son aquellas que agrupan elementos en categorías sin tener un orden. Las ordinales es cuando las categorías en que se agrupan los elementos pueden ser ordenadas. Variable discreta es una característica cuantitativa representada por números enteros o exactos que generalmente resultan del proceso de conteo, como por ejemplo número de estudiantes de la promoción del año anterior. La variable discreta puede ser variable cuantitativa discreta. Variable cuantitativa discreta es la que siempre se asocia con valores enteros, es decir, no tenemos parte decimal. Variable continua es una característica cuantitativa que puede tomar cualquier valor representado por un número racional. Aquí sí ya incluye lo que son los decimales. Variable cuantitativa continua. Variable cuantitativa continua es la que se puede asociar con valores de un intervalo de números reales. Por ejemplo, en lo que estabas explicando anteriormente, podemos decir de 10 a 20. Ese es un intervalo, entonces esa será una variable cuantitativa continua, ¿verdad? Aquí un resumen de lo que es los diferentes tipos de variables, ¿verdad? Ya un esquema gráfico para que tú puedas recordar cuál es la clasificación de ellas, ¿verdad? Bien, entonces esto es lo que teníamos ahorita como parte introductoria de tu Academia de Matemática PAN y H2O para el curso de estadística. La siguiente clase sí, ya vamos a ver ejercicios, vamos a poner en práctica los conceptos que acá tenemos para que tú puedas entender de mejor manera lo que vamos a ver más adelante. Entonces, nuevamente te decimos, ¿te gustó el video? Dale like, suscríbete a nuestro canal, ya llevamos 145, vamos creciendo y de esa manera aportando más a la comunidad educativa, que en este año, que ha sido un año muy difícil, esta unidad para los de primer año, en su gran mayoría de los muchachos no la alcanzaron a ver, y en la academia pues tomó a bien apoyar a los estudiantes de primer año para que no lleguen con esos vacíos al próximo año, que también se someterán a su prueba avanzo. Así que nuevamente regálanos tus likes, suscríbete, coméntanos y vamos a seguir creciendo como Academia PAN y H2O. Hasta la próxima. Buenas noches.